Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad nos encontramos en el departamento de Boyacá, en el municipio de Villa de Leyva, donde vamos a buscar para ustedes un tesoro escondido, el paso de las 7 cascadas en el Parque La Periquera. Sean todos ustedes bienvenidos. Viajeros, nos encontramos en la colonial Villa de Leyva, donde vamos a iniciar nuestro recorrido. Para dirigirnos hacia el Parque Ecológico La Periquera tenemos dos opciones. La primera es por la vía Arcabuco con un pequeño tramo final destapado, y la segunda opción es un recorrido completamente destapado, el cual nosotros utilizamos y cruzamos por el Pozo de la Vieja. Y en nuestro camino encontramos aquí este lugar que es el Pozo de la Vieja, el cual es un balneario los fines de semana. Es un sitio turístico de cristalinas aguas concurridos los fines de semana para paseos de olla de habitantes de la región. Su nombre se debe a una leyenda que cuenta que en este sitio se veía una mujer en las noches de luna llena. Y llegamos al Parque Natural La Periquera, donde dejamos nuestros vehículos e iniciamos nuestra caminata. Este parque debe su nombre a que antiguamente era habitado por pericos de páramo, que lamentablemente abandonaron el área debido a la deforestación del lugar para cultivos y ganadería. Bueno, aquí por el camino que va bordeando el río La Cebada, podemos observar ya desde aquí la primera cascada. El parque se conforma por un bosque nativo donde prevalece el roble. El lecho del río está constituido básicamente por una roca compacta. Estas cascadas están ubicadas entre las veredas de Saberas de Roncancios de Gachantibá y Llano Blanco de Villa de Leyva. Y la primera cascada que encontramos es la que lleva el nombre de este parque, La Periquera, la cual tiene una altura de 15 metros. Cuando los ríos se deslizan sobre las rocas que tienen bruscos desniveles, se forman las cascadas, y este es un lindo ejemplo. Esta es una peña tallada casi de manera perfecta, la cual nos da una sensación que fue construida con exacta precisión, pero esculpida minuciosa y perfectamente por el agua. La cuenca del río La Cebada se localiza al occidente del municipio de Arcabuco, en las veredas Peñas Blancas, Cabeceras, Quemados, Alcaparros y Monte Suárez. En esta sección se encañona formando una cadena de 7 hermosas y espectaculares cascadas. Debemos tener precaución y evitar caminar cerca al río, pues estas piedras son muy resbalosas. Desde aquí ya podemos encontrar en primer plano la primera cascada del paso de las 7 cascadas aquí en el Parque La Periquera. Sigamos admirando la cascada La Periquera. Seamos unos viajeros responsables y dejemos estos sitios libres de basura. Seguimos nuestro trayecto para ir en busca de la segunda cascada, la cual es de aproximadamente unos 6 metros de altura y se encuentra a unos 200 metros de la primera cascada. Bienvenidos a la segunda cascada. Recomendamos este hermoso sitio para desconectarnos de la rutina y encontrarnos con la naturaleza. Nuestra hermosa Colombia nos ofrece este tipo de lugares donde podemos encontrar encadenadas 7 cascadas. Aquí podemos notar la majestuosidad de la madre naturaleza.
bosque es espeso y se escucha el canto de los pajaritos que junto con el agua y las ramas que ondean de un lado a otro a ritmo del viento nos da esa sensación de paz y bienestar que solo estos hermosos sitios nos proporcionan. En ese sector podemos notar un poco la contaminación de estas aguas, ya que en algunos pozos podemos notar la presencia de espuma de suciedad. Después de pasar ríos, de caernos varias veces, llegamos a la tercera cascada. La tercera cascada, donde encontramos un puente de madera, hay un mirador que nos da una perspectiva en primer plano de esta hermosa cascada, donde hicimos una pequeña pausa para admirar esta maravilla de la naturaleza. Como siempre nos acompaña Rex, el perrito viajero. Los invitamos a que nos sigan en su cuenta en Instagram. Y llegamos a la cuarta cascada. La cuarta cascada tiene una leve inclinación, donde también debemos tener precaución por lo resbaloso de su roca, pues esta también es una enorme peña donde las aguas del río La Cebada se deslizan para formar esta linda caída. De nuevo hacemos un llamado como viajeros responsables, que la naturaleza no note nuestra presencia, llevémonos con nosotros nuestros desechos y protejamos estos hermosos lugares. Bueno, lamentablemente en este punto de la caminata notamos basura, la presencia del hombre, nos da mucha tristeza ver latas de cerveza, botellas, plásticos.
No nos cuesta nada traerlo, pero llevárnoslo también. Esto no pertenece a la naturaleza, no pertenece a estos hermosos sitios. Seamos conscientes de eso. Bueno, viajeros, y estamos en la quinta cascada. Hacemos un llamado para la protección de esta área, que si no se aplican drásticas medidas de conservación conducirá a un agotamiento acelerado del suelo, flora y microfauna aún existente en la zona. Otra recomendación que nosotros como viajeros hacemos es evitar acampar en la ribera del río. Utilicemos zonas que estén autorizadas para el camping. Hace algunos años una pareja que estaba acampando cerca a la quinta cascada fue sorprendida por una creciente súbita con lamentables resultados. La quinta cascada es la más impresionante. Esta se encuentra dividida en dos caídas, en la cual de nuevo debemos tener mucha precaución, pues el solo asomarse produce vértigo. Bueno, amigos viajeros, aquí ya estamos en la parte de abajo de la quinta cascada, donde vamos a observar cómo se ve maravillosa, de majestuosa desde este punto. Pero aquí sí vengamos con un poquito de repelente porque sí nos han picado bastante los zancudos. Ahora vamos a observar la caída de la quinta cascada desde este punto. Este es el tipo de espectáculos que la madre naturaleza nos regala. Aprendamos a disfrutarlo. Esta es la sexta cascada aquí en el Parque La Periquera. Recomendamos para esta caminata traer un calzado que tenga buena adhesión a las superficies húmedas y así evitar caídas. Recomendamos este hermoso sitio para desconectarnos de la rutina y encontrarnos con la naturaleza. Nuestra hermosa Colombia nos ofrece este tipo de lugares donde podemos encontrar encadenadas 7 cascadas. Nosotros en Canal Viajero seguiremos descubriendo estos tesoros escondidos para ustedes. Comparte con nosotros qué sitio te gustaría ver en Canal Viajeros y coméntanos. Y hemos llegado a nuestra séptima y última cascada aquí en el Parque La Periquera. Queremos dar un agradecimiento especial a Richard, que es conocido como el tío, la persona que nos guió a este maravilloso lugar. También un agradecimiento especial a nuestros seguidores en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Sigan nuestro canal. Esto es Viajeros.